les bendiga. Un saludo especial para todos en esta mañana de bendición que el Señor nos regala de este programa de Hablemos de Teología. Una vez más nos estamos conectando a esta hora para compartir la palabra del Señor, para aprender un poco más de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana aquí en Hablemos de Teología. Gracias a todos ustedes que están ahí conectados a esta hora, que como siempre están pendientes de toda nuestra programación y del contenido que compartimos en las distintas redes sociales que tenemos. Recuerden que pueden seguirnos en TikTok, en Instagram y en YouTube, donde estamos como Hablemos de Teología. Así que de esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan a esta hora de esta mañana de sábado, que el Señor nos permite tener esta cita de bendición, de edificarnos a través de la palabra del Señor. Y como siempre, pues como todo inicio de este programa, cada 8 días lo hacemos, la oración respectiva que hacemos para que Dios toque nuestros corazones, para que Dios hable a nuestras vidas. Así que quiero invitarle a usted para que junto conmigo hagamos esta oración y le pidamos al Señor que Él sea el que hable a nuestro corazón y que envíe esa palabra que necesitamos. Porque Dios siempre quiere hablarnos, pero nosotros también debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere enseñar. Así que le invito para que hagamos esta oración. Padre Celestial, bendito Señor Jesús, en esta hora te pido por las personas que están viendo, escuchando esta programación de hoy, que seas tú tocando sus vidas, Señor, que tú envíes esa palabra que alguien necesita, que tú reveles tu nombre, que tú reveles tu palabra allí a alguien necesitado, a alguien que necesita oír esta palabra, Señor, esta palabra que nos renueva, que nos alienta, que cada día, Señor, transforma nuestra vida, mi Dios. Que seas tú hablando a un corazón en esta mañana, Señor Jesús, en tu nombre santo. De esta forma, entonces, damos inicio a Hablemos de Teología. Y bien, entonces, les invito para que ustedes estén bien pendientes del tema de hoy, pues vamos a continuar con la temática del Espíritu Santo, esta doctrina que tiene muchísimas ramas, pero vamos a intentar de hablar de los temas principales y de lo que el Señor nos dé, por supuesto, para compartir con todos ustedes. Ya habíamos hablado en distintos programas acerca de los símbolos, estuvimos hablando acerca del agua, del aceite, de las arras del Espíritu Santo, como el programa anterior lo tratamos, pero hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, esta parte tan importante, tan especial, que es la obra del Espíritu Santo. Y vamos hoy a tratar de definirla, qué es, cómo es eso de la obra del Espíritu Santo. Vamos a tratar de definirla, empezando con un primer subtema, por decirlo de esta manera, y es que dentro de la obra del Espíritu Santo está la convicción de pecado. Entonces vamos a describir un poco de todo esto que Dios hace a través del Espíritu Santo y de cómo obra en nosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que empieza a hacer en la vida de cualquier persona que abre su corazón es convencerle de su condición de pecado. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el único que puede convencer a cualquier ser humano de su condición de pecado. Nadie por iniciativa propia, aunque reconozca de alguna manera que está mal, que lo que está haciendo está mal, pero nadie por su propia voluntad podrá tomar una determinación ante el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado se lo va a impedir. Es decir, nadie va a poder decir yo voy a solucionar esta situación mía de pecado, porque no lo puede hacer, porque ese mismo pecado se lo impide. Y es ahí donde la obra del Espíritu Santo entra y empieza a hacer ese convencimiento de la condición de pecado que tiene el ser humano. Entonces solo a través de la obra del Espíritu Santo el ser humano puede reconocer y puede
ser convencido de su condición de pecado. ¿Para qué? Para tomar esa determinación de que su vida sea transformada por el poder de Dios, de que su vida sea diferente y esa condición de pecado pueda cambiar. De manera recurrente, el ser humano lo que hace o lo que hacemos es justificarnos, es tratar de normalizar el pecado, pero el Espíritu Santo lo convence de que hay un juicio sobre su vida y que lo que está haciendo a Dios no le agrada. No es solamente reconocer y decir, bueno, yo tengo esta condición, sí estoy en pecado, no estoy haciendo las cosas bien y ya, no. Es entender que si se continúa en esa condición, entonces vamos a tener que un día estar frente a Dios y vamos a ser confrontados por Dios ante las cosas que estamos haciendo. Entonces, esta situación lleva a que el ser humano, cuando permite que la obra del Espíritu Santo esté en su vida, entonces empieza a reconocer que, sí, voy a enfrentar un juicio, estoy en esta condición, entonces eso lo lleva a arrepentirse ante Dios y a pedir misericordia al Señor. Y es ahí cuando el Espíritu Santo entra y empieza a hacer esa obra, no solamente para que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos con urgencia reconciliarnos con Dios, sino que necesitamos creer en Jesús, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Dios. Y es importante aclarar este punto porque no es solamente reconocer a Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que plantea la historia, la filosofía o muchas religiones que sí tienen a Jesús como un ejemplo a seguir, tienen a Jesús como un ser humano de una alta ética y moral que existió, que sí, que estuvo en la tierra, que muy bien, que trabajo qué gran persona fue Jesús y qué obras tan hermosas hizo Jesús, tan compasivo, pero nada más. Mientras que la Biblia nos presenta a Jesús como Dios, como el Salvador. Entonces es el Espíritu Santo el único que nos convence que necesitamos creer en Jesús el que nos salva, en Jesús el que muestra la palabra de Dios como Dios. Entonces el Espíritu Santo nos revela nuestra condición de pecado y también nos revela la grandeza y la majestad de Jesús, tal y como lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí es bien importante resaltar algo, y es que es demasiado importante para nosotros afinar nuestros oídos, es decir, saber qué es lo que escuchamos, porque esto nos indica que como la obra del Espíritu Santo nos revela también a Jesús, su grandeza y su majestad, como ya lo decía hace un momento, entonces hay una responsabilidad bien grande cuando se expone la palabra de Dios. Si cualquier persona sin la unción del Espíritu Santo habla de la palabra de Dios, pues no va a tener el efecto que debe tener, que lo hace el Espíritu Santo cuando se expone la palabra, y es llevar a cualquier persona, al ser humano, a arrepentirse y a reconocer a Jesús como Dios. Entonces hay una gran responsabilidad de que cada vez que se hable de la palabra, pues este mensaje tiene que llegar profundamente a ese sentido, a la persona, al oyente que esté ahí, debe llevarlo al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como Dios. Ese debe ser el centro del mensaje de quien expone la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús
no es una opción para el ser humano. No, el Señor Jesús es la única esperanza, la única opción para salir de esa condición de pecado. Él es el único que nos puede ayudar a salir de esta condición de pecado. ¿Y cómo se empieza eso? Bueno, ¿cómo se hace eso? A través de la predicación de la palabra, y así es como empieza a operar la obra del Espíritu Santo. Y eso, pues obviamente, hay que agregarle humildad y fe para que el Espíritu Santo nos convenza, porque esa es la obra de Él, convencernos. Cuando se ignora la obra del Espíritu Santo, pues muchas personas piensan que son otras cosas las que hacen que nosotros seamos convencidos de la condición de pecado. Entonces se cree que, bueno, tal vez es una técnica de manipulación mental, tal vez es el carisma de muchos líderes, o tal vez son estrategias de grupo que se pueden generar para hacer esas transformaciones y esos cambios en la actitud, en la moral de las personas. Se piensa tal vez que el convencer a alguien, entonces se utilizan las personas como tal para hacer esto con diferentes estrategias, o con los escenarios, o con las pantallas, o con eventos masivos, o tal vez con la euforia colectiva, que entonces que por el hecho de estar reunidos muchas personas, entonces se comparte una misma visión, se comparte una misma emoción, y entonces por el hecho de estar todos ahí unidos, pues pasan muchas cosas, como por ejemplo en un evento de fútbol que se comparte ese gusto por este deporte, por un equipo, entonces hay cantos, hay euforia, ¿cierto? Hay emociones a flor de piel, y muchas personas creen que cuando que las cosas de Dios y que todo lo del mundo espiritual entonces funciona así, y no es de esa manera, porque la obra del Espíritu Santo no tiene nada que ver con absolutamente nada de eso, sino que es la obra del Señor a través de su palabra el que convence a las personas. No son los escenarios, no son las pantallas, no son los grupos musicales, no son los eventos, tal vez o conciertos, o el mismo culto en sí, no es lo que convence a la persona de pecado. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y yo quiero hacer una invitación, si usted que está viendo y escuchando este programa de Hablemos de Teología en este momento, y usted es de las personas que va a un lugar donde tal vez el protagonista no es la palabra de Dios, el protagonista no es la obra del Espíritu Santo, y tal vez donde usted asiste no se le confronta con el pecado, no se le lleva hacia el arrepentimiento, hacia la búsqueda, hacia la profundidad del Señor, pues entonces debe estar muy alerta y muy atento a lo que usted está escuchando allí, porque de seguro no es la obra del Espíritu Santo, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que nos lleve a convencernos de nuestra condición. Y no es solo como tal vez hoy se escucha mucho, es que me están juzgando, es que allí no hay amor porque me juzgan, porque esto. No se trata de eso, se trata de que si Dios a través de su palabra nos confronta, pues nosotros lo que debemos hacer es buscar el perdón y buscar al Señor, arrepentirnos y dejarnos corregir de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me voy a sentir juzgada, porque yo sé que no es una persona, es Dios. Si
algo yo estoy haciendo que a Dios no le agrada y la palabra del Señor me confronta, yo no voy a pensar que es esa persona la que lo está haciendo conmigo. No, es Dios el que está confrontándome. ¿Para qué? Para que yo me arrepienta y para que yo pueda avanzar y para que yo pueda seguir. Entonces, es bien importante nosotros entender esto porque muchas veces se busca la comodidad, se busca es que me hablen mensajes que a mí me gustan, que me agraden, pero nosotros no estamos buscando a Dios para que la palabra nos agrade, sino para que la palabra nos confronte y nos cambie, nos transforme, para que podamos ser mejores, para que podamos ser diferentes, porque si no, entonces vamos a ser un grupo más donde vamos a estar entretenidos, donde la pasamos bien, donde la pasamos chévere, pero eso no es lo que hace la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo llega allí a lo profundo del ser humano y lo confronta y lo hace que se arrepiente y que busque al Señor y que busque a quién, pues a Jesús, que es el que le puede ayudar, el que puede salvar, el que puede perdonar el pecado y que le puede sacar de esa condición de pecado. Bien, ahora que hemos llegado a esta sección de qué dice la Biblia, quiero invitarle para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos en Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 32. Y dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y hablando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos en este capítulo entonces la narración acerca de un carcelero que estaba allí cuidando a Pablo y Silas en la prisión, y bien sabemos lo que ocurrió allí a través de la alabanza, de la adoración y obviamente del propósito del Señor. Entonces, este hombre, cuando vio que hubo ese terremoto, que se estremeció toda la cárcel y fueron abiertas las rejas y demás, entonces él se asustó, se sintió tan desesperado que quiso quitarse la vida. Y entonces precisamente ahí fue cuando Pablo y Silas intervienen y le hablan del Señor. Y como el carcelero, muchas personas viven hoy en esta actualidad desesperados, ansiosos, depresivos, angustiados, abrumados, tal vez atrapados por muchas situaciones de su vida, que la única salida que encuentran es quitarse la vida. Y eso lo vemos a diario. Cada día más, infortunadamente, las cifras aumentan de suicidio en cualquier edad. Las personas se sienten tan desesperadas que como que el mundo se les cierra y solamente hay una opción que quitarse la vida. Pero ahí es cuando Dios, cuando la palabra del Señor hace su obra y empieza a hacer lo que hemos visto en esta narración del carcelero. Entonces, es bonito resaltar que en toda esta historia, pues el carcelero, cuando Pablo llama la atención y le dice que no lo haga, que no se quite la vida, pues entonces él reacciona con una pregunta y se postra como en esa actitud de arrepentimiento, de humildad, y
y le hace una pregunta bien clave a Pablo, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él hubiese tal vez en su situación, en ese momento tan difícil que estaba, porque sus superiores iban a venir y si de pronto un preso se había escapado, pues él tenía que pagar con su vida. Y él en esa angustia no dijo: ay, venga, ¿qué debo hacer para yo quedar bien con mis superiores y eso? No, él hizo la pregunta: es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces tuvo que impactarle todo ese proceso, todo ese momento que ocurrió allí en la cárcel, y ver que estos presos le estaban ayudando, le estaban dando auxilio en ese momento. Y esa fue la pregunta de este hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bueno que nosotros, cuando procuremos buscar al Señor, entonces le preguntemos: Señor, ¿qué debo hacer para mi salvación, para buscarte, para amarte, para fortalecerme en ti, para aferrarme a ti, para aferrarme a esta salvación y claro, la respuesta también es bien contundente de parte de Pablo y de Silas, y les dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces miremos que allí presentan ¿a quién? A Jesús. Pablo y Silas entonces presentaron a Jesús. ¿Para qué? Para que crean en Él, para poder ser salvo. Y no solamente era una opción para ese carcelero, sino también para toda su familia. Y como leímos, entonces lo siguiente que pasa es que ellos se van y se van a predicar, a enseñarles la palabra de Dios allí al carcelero y a la familia, y todos se convierten al Señor, todos se bautizan y todos creen en el Señor Jesús. Esto es una evidencia de que ahí, y un ejemplo en la Biblia, de que ahí no se utilizó, pues no había ni siquiera un escenario, no había un culto, no había un gran grupo de adoración, de alabanza, no habían unos músicos, no estaban tampoco en un momento de culto, y simplemente era una prisión. Y por supuesto estoy segura que Dios envió a Pablo y Silas para usarle en favor de la salvación de ese carcelero y de su familia. Y simplemente no hubo ninguna estrategia diferente, nueva. Hoy vamos a generarle una sensación, una emoción a este hombre para que se arrepienta, para que crea en el Señor Jesús. No, simplemente la Biblia es clara y dice que se le enseñó la palabra del Señor, se les predicó la palabra del Señor, se les dice que deben creer en el Señor Jesús. Y de esa manera fue que esta obra del Espíritu Santo los convence de buscar, de arrepentirse, de cambiar esa condición de pecado, no solamente para el carcelero, sino también para su familia. Esto también es una muestra y con respeto lo digo, hay una estrategia que se hace, o una manera, no sé, tal vez, que hoy se ve mucho, y es que, repite conmigo la oración de fe y entonces ya con eso estás salvo. No, hay que arrepentirse, hay que creer en el Señor Jesús y hay que perseverar en este camino para la salvación, para permanecer en el Señor, no solamente con una oración y ya, no. Y está bien que si se hace con fe y todo, de seguro Dios puede orar, pero no es solamente eso. Ven, repite conmigo estas palabras, te recibo. No, ahí no hay ninguna estrategia como vemos en la Biblia, que
Pablo y Silas le dicen al carcelero, ven, repite conmigo esto, di esto, no. Sencillamente por iniciativa, por ese hombre vio su situación, vio su condición y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sencillamente cree en el Señor. Instantáneamente este hombre tomó la determinación, bueno, si esto es así, entonces voy a que mi familia también se entere de esto tan especial. Y así es la obra del Espíritu Santo. Si nos preguntaran tal vez a muchos de los que creemos en Jesús, pues tenemos mucho para decir de lo que Dios ha hecho a través de su obra del Espíritu Santo en nosotros, y en nuestra familia también ha sido alcanzada por la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando es el Espíritu Santo el que interviene, estos hombres de Dios, Pablo y Silas, que fueron usados y fueron allí y hablaron de Jesús y lo presentaron, y luego se fueron también a presentarlo a la familia del carcelero. Entonces estos hombres fueron usados por el Espíritu Santo y se convenció a este hombre de cambiar su vida, de cambiar su condición. Entonces, claramente ahí no hay ninguna estrategia, ni nada distinto, ni nada diferente, ni nada raro, ni nada extraño, ¿no? Es que eso es antiguo, eso ya se quedó ahí, no. Y la Biblia sigue siendo la palabra del Señor, y el Espíritu Santo sigue obrando también actualmente, sigue muchas personas siendo transformadas por la obra del Señor a través de su Espíritu. Entonces, es en lo que nosotros estamos convencidos, en esa obra especial que hace el Espíritu Santo en las personas. Y es importante que nosotros también como personas que compartimos la palabra de Dios, que predicamos, que enseñamos la palabra, también comprender y entender que es Dios el que hace la obra en cada persona, y es Dios el que hace la obra de manera diferente en cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, porque cada persona, de acuerdo a su fe o de acuerdo a la medida en que le va abriendo el corazón al Señor, pues en esa medida también Dios empieza a orar, Dios empieza a hacer su obra. Si usted le cierra la puerta a Dios, pues Dios no va a entrar a la fuerza. Sencillamente Él va a esperar a que usted abra su corazón, abra esa puerta de su vida a Él, y de esa manera Él va a poder obrar y va a poder hacer grandes cosas en nuestra vida. Y si usted se detiene y dice, bueno, hasta aquí, se acomoda, se tranquiliza, pues Dios también hasta ahí, hasta ese ritmo, va a ir con usted, porque la obra del Espíritu Santo en cada persona es diferente, y también depende mucho de nosotros, de lo que nosotros le permitamos hacer al Señor. Claramente Dios quiere hacer grandes cosas, Dios quiere obrar, quiere salvar, quiere perdonar. Tal vez haya alguien que está escuchando y tal vez se sienta cargado, abrumado, necesitado, cansado de la vida que tiene o de la situación que lleva, o tal vez está tan cómodo que parece desconectado, pero dentro de sí sabe que le falta algo, y eso es la presencia de Dios. Pues es ahí donde Dios quiere actuar, es ahí donde Dios quiere obrar. Por eso es bien importante que nosotros permitamos que el Señor obre en nuestra vida, porque a veces uno quisiera que expone la palabra, se predica o se enseña, y la persona pues se arrepienta y su vida sea transformada. Pero pues eso tampoco es así, es solamente el Señor el que lo hace, porque no somos las personas, es Dios a través de las personas que puede obrar en alguien. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Él es el que habla a un corazón necesitado, Él es el que sana la herida.
Él es el que restaura, Él es el que da ánimo, Él es el que da fuerzas, Él es el que le renueva la visión a alguien que tal vez perdió su visión, perdió su lugar en el camino, tal vez se enredó en muchas cosas y el enemigo le atrapó, las cosas, el pecado tal vez le atrapó nuevamente, pero Jesús puede transformar esa condición. Jesús es esa única esperanza para nuestra vida y Jesús siempre está dispuesto a perdonar, a limpiar, a salvarnos, porque a eso Él ha venido, Él siendo Dios, eso es lo que quiere. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y por eso esa obra del Espíritu Santo es lo primero que hace en nosotros, es convencernos de nuestra condición de pecado para nosotros poder avanzar, para nosotros poder continuar en el camino del Señor. Espero que el tema de hoy haya sido de bendición para todos y deseo de todo corazón que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor, de la obra del Espíritu Santo que sigue. El próximo sábado continuaremos con esta temática tan especial, esta temática tan profunda, pero también tan práctica. Y vamos entonces a finalizar con el programa de hoy. Espero que el Señor sea ayudándoles y bendiciéndoles a todos los que están ahí conectados, los que estuvieron este tiempo con nosotros. No olviden que estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok como Hablemos de Teología. En el canal de YouTube pueden encontrar este y también otros programas que ustedes pueden consultar allí y si así lo desean pueden compartirlo y pueden ser edificados a través de la palabra del Señor. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar ahí en Hablemos de Teología. Nos vemos el próximo sábado en Radio Sion Internacional en YouTube